Bueno, vamos a iniciar este taller. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me presento, mi nombre es Suki Lután, del área de comunicaciones de Hogar de Cristo, y voy a estar en el rol de moderadora en este encuentro al que le hemos denominado la transparencia de la información en tiempos de crisis. Así que nuevamente muy bienvenidos y espero que este taller les sea de utilidad. Quisiera presentar a Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, para que nos dé la bienvenida al taller. Juan Cristóbal está sin audio. Está sin Ahora audio. sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por el interés de participar en este taller. Muy bienvenidos a todas y todos. El Hogar de Cristo, con el Consejo de la Transparencia del Estado y la Fundación Lealtad, llevamos más de 5 años en alianza. Un trabajo conjunto que no solo nos ha exigido como Hogar de Cristo mejorar nuestras acciones de transparencia, incorporando las recomendaciones y herramientas técnicas que tanto el Consejo como Lealtad nos han propuesto, sino que nos ha exigido también comunicar hacia otras organizaciones lo importante que es contar y publicar información fidedigna y transparente de la gestión de nuestros recursos. Aún más cuando, al igual que muchas organizaciones, trabajamos con dineros provenientes de la comunidad del Estado. Quisiera partir presentando y saludando a Francisca Egaña, la directora ejecutiva de Fundación Lealtad, y a Miguel Jaksic, director de promoción, formación y vinculación del Consejo. En unos minutos cada uno va a profundizar en el rol de sus organizaciones, para los que quieren conocer más de la labor del Consejo y de Lealtad, y lo importante que es para una organización de la sociedad civil vincularse a ellas. La Alianza se propuso que este 2020 orientáramos a otras organizaciones de la sociedad civil en acciones de transparencia. Este año tenemos programadas 3 actividades en las que desearíamos contar con ustedes, para lo cual los invitamos no solo a asistir a este primer encuentro, sino que nos acompañen en los demás desafíos que tenemos durante el año. Este taller es la primera actividad, las otras 2 serán compartidas más adelante. Estamos en tiempos muy complicados, con una pandemia en curso y con una inminente crisis económica, a la que hay que agregar una crisis social desde octubre del año pasado y una crisis ambiental también. Tenemos el norte de Chile una sequía tremenda, que nos ha llevado a cambiar muchas de las acciones que teníamos pensadas como país y por supuesto como alianza. Pero decidimos insistir en este primer taller, dada su importancia, aún más en tiempos de pandemia, donde muchas oportunidades de donaciones y aportes del Estado aparecen y nos obliga a ser mucho más estrictos y transparentes con el uso de esos recursos. Aparte, creemos que es clave en estos días conectarnos, no solo para hablar de transparencia, sino que también para compartir cómo estamos, cómo hemos sobrellevado los desafíos de nuestras organizaciones desde el estallido social hasta estos tiempos de coronavirus. Eso en sí mismo es una acción de transparencia y colaboración que va muy en la línea de los objetivos de este taller. Así que muchas gracias por el interés de participar y bienvenidos todas y todos. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Y bueno, como decía nuestro director ejecutivo, a mí me gustaría presentarles de esas acciones que hablaba Juan Cristóbal, así que voy a compartir pantalla para presentarles las actividades que queremos hacer durante el año. Ahí. Ahí, ¿la pueden ver? Sí. Ahí sí. Mire, y estas consisten en, bueno, aquí estamos en este primer desayuno que... Ay, perdón. Ahí sí. En este primer desayuno que consiste, bueno, era en un primer inicio un desayuno, era nuestro ideal, era hacerlo en el mes de abril y comenzar con una charla también específica de la Fundación Lealtad con respecto a buenas prácticas de gestión y transparencia en organizaciones de la sociedad civil y su valor en tiempo de crisis. Después queremos hacer 2 talleres más, que ahí la charla va a estar centrada principalmente en el Consejo para la Transparencia,
estamos viendo en qué fechas, podría ser una en junio, la otra podría ser en julio, agosto, y después tenemos otra acción que para nosotros es muy importante y a los que también queremos invitar a todas las organizaciones, que es el 28 de septiembre, porque es con una fecha específica, que es donde se celebra el Día del Acceso a la Información, el Día Internacional del Derecho a Saber, en donde queremos ahí hacer una campaña a través de redes sociales, en donde solamente ese día todas las organizaciones que nos hemos unido en esta, y que para nosotros es muy importante los temas de transparencia, pudiésemos entregar solo información a través de nuestras plataformas con respecto a nuestra gestión y a nuestra información administrativa y de recursos. Así que ahí también los dejamos desde ya invitados. Y por último, terminar con un taller como la última acción del año, que también estaría ahí profundizada por Fundación Lealtad, con un taller también de rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil. Esas serían nuestras acciones como alianza que tendríamos en el año y a las cuales dejamos desde ya invitados a todos. Voy a dejar de compartir ahora. Ahí sí. Bueno, y antes de iniciar este taller, decirles que, bueno, estamos muy contentos. Yo quiero nombrar algunas de las organizaciones que estaban inscritas, como Corporación La Caleta, Corporación Opción, Fondo Esperanza, la FOGI, Fundación Soy Máquina también que se han inscrito, Fundación Vida Más Sueños, así que muy bienvenidos a todos. Quisiera también comentarles sobre algunas consideraciones. Quisiera comentar antes algunas consideraciones. Primero que al momento de las exposiciones vamos a desactivar los micrófonos y las preguntas con respecto a la charla de Fundación Lealtad se van a realizar solo después de terminada esta, así que, pero no se preocupen porque va a haber tiempo para ellas. Y también para hacer preguntas o pedir la palabra, hay un botón que ustedes tienen que pueden encontrar en la barra inferior negra de su pantalla, en donde aparece el nombre de emoji. Ahí podrán tener la palabra pinchando la manito, o bien también está la posibilidad de que escriban a través del chat, para que puedan hacer sus preguntas. Yo voy a estar ahí permanentemente viendo quién hace preguntas y poder moderar las charlas. Bueno, y dejo ahora a Miguel Yaxi, director de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo para la Transparencia. Bienvenido, Miguel. Hola, Suki, gracias por la presentación. Hola, Juan Cristóbal, Francisca y a todo el resto. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Me hubiese gustado, obviamente, estar así presencialmente tomando desayuno, pero bueno, ya llegará el momento de volver a vernos entre todos. Me pidieron, vamos a hacer una introducción, un encuadre, me pasé el tiro a la siguiente, sobre el Consejo de la Transparencia y también la transparencia en el contexto de la pandemia. Y esto va a durar, no sé, una hora y media, no, mentira, 10-15 minutos de presentación y de contexto para conocernos, presentarnos y también saber por qué la transparencia y el acceso a la información pública es tan importante siempre, y especialmente en contextos tan delicados como el que estamos enfrentando ahora en Chile y en todo el mundo. Y además muy contento de tener esta alianza. Yo sé que viene hace un rato ya con el Hogar de Cristo y Lealtad, pero para nosotros que esta dirección que yo dirijo se constituyó en agosto del año pasado y es más grande, somos 16 personas y tenemos una unidad especialmente dedicada a la relación con la sociedad civil. Y esto lo voy a contar al final, va a ser todavía más importante cuando la ley de transparencia, que está hoy día, la versión nueva, que está en la segunda fase en el legislativo en el Congreso, entra en vigencia, yo creo que de aquí a un año más. No sé. Eso va a tener impacto para la sociedad civil, como les voy a contar. Bueno, el Consejo para la Transparencia nace hace 11 años atrás
en el contexto de un sistema de integridad del Estado, y nace como un órgano autónomo por la vía de la ley, o sea, un órgano que no depende del gobierno de turno, que tiene patrimonio propio, etcétera, y que junto con el INDH, por ejemplo, o Banco Central u otros más, hacen una labor de control y de rendición de cuentas del resto del gobierno y del Estado. Y el Consejo nace con esta ley de transparencia, y como decía recién, forma parte de un sistema de integridad donde está, por ejemplo, la ley del lobby, la de compras públicas, de alta dirección pública, la declaración de intereses y patrimonio, de participación, etcétera, que forman un sistema bien robusto de integridad del Estado, que no siempre es bien conocido. Yo siempre he pensado que si la ciudadanía conociera que hay un sistema de integridad tan robusto en el Estado, probablemente la confianza en lo público mejoraría. Yo que trabajaba en la sociedad civil antes y ahora estoy en el Estado, puedo dar fe que hay mucha rigurosidad como en el control de la gestión, ¿no? Y del uso de los recursos públicos. Y entonces la transparencia es parte de ese sistema. Y ustedes ven ahí en la diapositiva que el Consejo tiene como parte de su misión contribuir a fortalecer la democracia en Chile, eso es lo fundamental, a través de algunas herramientas que son la rendición de cuentas del control social, y por eso que garantizamos el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, y tenemos también otra función que es distinta, pero no distante, que es la protección de datos personales, sobre la cual hay una ley antigua del 99 y también una ley en el Congreso hoy día, que esperamos salga pronto, para la protección de datos personales, que es un derecho fundamental a la vida privada. Y luego estamos nosotros, nuestra dirección, que ya les contaba que estamos dedicados a promover y difundir la transparencia, el derecho a la información y también la protección de datos personales para favorecer y fomentar que la sociedad civil haga rendición de cuentas, exija rendición de cuentas y haga control social del Estado. ¿Por qué es importante la transparencia y el acceso a la información siempre, y también en el contexto de la pandemia? Porque primero, así algo muy general, es porque desde que está esta ley hemos comenzado como a correr el velo, a correr un velo, y hemos comenzado a ver qué hay en el Estado, qué hay detrás de lo que antes no sabíamos, y hoy día sí sabemos cómo se toman decisiones y cómo se usan los recursos públicos. Para que ustedes sepan, toda la información que obra en manos del Estado y que ha sido producida con recursos públicos es información pública, es decir, nos pertenece a todos, y acceder a ella es un derecho fundamental, con la excepción que está en la ley y la Constitución de algunas reservas cuando, por ejemplo, está en riesgo la seguridad nacional o cuando afecta el derecho de terceros. Pero la regla general es que toda esa información es pública. ¿Y por qué es importante que sea pública? Porque corriendo el velo y sabiendo cómo se deciden las cosas y sabiendo cómo se usan los dineros, podemos hacer control social, podemos exigir que se rindan cuentas de la gestión de lo público, sabiendo que son plata de todos los chilenos, y con eso queremos que mejore la transparencia, mejore la confianza en las instituciones, se fortalece la democracia, y también se fortalece el rol de la ciudadanía como contraparte del Estado en materias públicas. Pero también hay un rol bien especial que ejerce la transparencia, que es lo que aparece ahí como derecho llave. Se lo voy a explicar. Quiere decir que hacer uso del ejercicio de acceso a la información pública permite que la transparencia y acceso a la información pública sea una llave para acceder a otros derechos fundamentales. Me pongo un ejemplo que me pasó ayer o antes de ayer. Un amigo que es investigador en la universidad me dice, mira, yo creo, bueno, me dice que Chile es de los países, o el país de América Latina que tiene una tasa de obesidad más alta. Entonces su hipótesis es que uno de los factores que influyen en esa obesidad infantil tan alta, él cree que son las pautas alimentarias de la JUNAEP. Entonces lo que ha hecho ha sido varias veces pedir por información pública esas pautas alimentarias, para poder estudiarlas, y él cree que vienen de los 90, cuando el énfasis era en pautas alimentarias más calóricas, cuando hoy día son más proteicas, en fin. Entonces, y le han negado la información, no se la han entregado. Entonces él se va a amparar ante el Consejo. Y si él pudiese acceder a esa información y pudiese investigar, podría, por ejemplo, revisar las pautas alimentarias y saber qué parte, por ejemplo, no sé si va a ser así, pero parte de los factores que afectan la obesidad infantil tiene que ver con cómo alimentamos a nuestros niños, por ejemplo.
Bueno, ese es un ejemplo muy concreto de cómo acceder a la información pública nos puede permitir ejercer otros derechos sociales, que es lo que está ahí como derecho llave para acceder a otros derechos. En el contexto de la pandemia, esto es especialmente importante porque hemos visto que la información es fundamental en estos días. Todos sabemos que todos los días la autoridad sanitaria entrega un reporte de información con los casos de nuevos diagnosticados, con los casos de personas que han salido de la enfermedad, con las personas que han fallecido, etc. Pero también sabemos que si esa información es útil, es oportuna, es clara y es veraz, podemos confiar en el Estado y podemos confiar en que las medidas que están tomando, las cuarentenas que entran y que salen, volver a esta suerte de nueva normalidad, son medidas que están bien fundamentadas. Si no sabemos con qué información se toman las medidas y qué ocurre, probablemente la confianza ante la autoridad va a disminuir, podría disminuir mucho, ¿no? Entonces, como dice ahí, un mal manejo de la información ciertamente puede afectar negativamente el contexto, confundir a las personas, etc. Entonces, por eso que es un derecho ya para acceder a otros derechos. Y después también acceder a la información también es importante porque permite que toda la ciudadanía, la sociedad civil especialmente porque está organizada, ¿no? Pero también toda la ciudadanía pueda cumplir un rol de control social. Accediendo a la información pública, podemos también exigirle al Estado que use los recursos, que tome buenas decisiones, saber por qué se deciden unas cosas y no otras. Sabemos que en un contexto de emergencia o en el contexto, por ejemplo, de excepción constitucional, podrían abrirse espacios para mal uso de recursos públicos. En algunos países ustedes han visto como la CNUD de Naciones Unidas, la alta comisionada, está preocupada que la limitación de ciertas libertades fundamentales pueda terminar en vulneraciones graves de derechos humanos. Por eso es importante. Entonces, poder acceder a la información permite a la ciudadanía, como dice aquí el texto, fiscalizar a las decisiones tomadas por distintos órganos del Estado, para conocer cuáles son los criterios de la toma de decisiones y cómo se usan los recursos. Y eso ciertamente termina además por fortalecer la democracia y la ciudadanía que ejerce un rol activo controlando el funcionamiento del Estado. Y quería agregar una cosa más, que tiene que ver con la transparencia, pero no solamente con eso, es que ustedes saben que había una demanda importante en este tiempo, sobre todo la comunidad científica, por poder acceder a más datos en formatos abiertos, o sea, datos pueden ser trabajables, para poder entender la pandemia, para poder hacer modelos matemáticos, para poder entender las medidas que están tomando. Y entonces, las personas que están interesadas en esto piden más datos, piden más información, piden acceder a la información. Pero cuando estamos hablando de personas que pueden estar contagiadas con la enfermedad, también aquí operan otros criterios que podrían como morigerar la transparencia, que tiene que ver con proteger datos personales de las personas, y datos personales son todos aquellos datos que permiten identificar o que podrían a una persona con su nombre, su apellido, donde vive, etc. Al mismo tiempo, proteger datos sensibles, como son, por ejemplo, datos de la salud, si está enfermo, si es inmunodeficiente. Son todos datos sensibles que están protegidos por la ley de protección de datos y también por la ley de derechos del paciente. Y es muy importante tener eso claro porque cuando la transparencia de la información, sobre todo de la información privada de personas, es usada de mala manera, ya hemos visto lo que pasó con la comunidad haitiana de Quilicura, cómo fueron acosados por la prensa y por los vecinos, ya hemos visto cómo a una persona en una casa le tiraron un cloro por debajo de la puerta, porque pensaban que estaba contagiada, entonces sí lo iban como a descontaminar. Sabemos, por ejemplo, que si un empleador, volvemos a la normalidad, un empleador no puede pedirle a sus empleados que le digan si han estado enfermos o no, o si viven con personas enfermas, etc. Todos son datos sensibles. Entonces hay aquí una tensión súper delicada y que requiere un rol del Consejo para Transparencia del Estado todavía más fuerte, en disminuir los riesgos asociados al tratamiento de datos personales. Sin perjuicio de que, como ustedes deben haber escuchado por ahí, la comunidad científica está demandando acceder a más información. Por ejemplo, un científico me decía ayer que quieren saber, además de lo que se entrega todos los días, que son casos totales por día, fecha de inicio de síntomas, fecha de reporte del sistema de vigilancia, origen del caso, test totales por día, comuna de residencia, datos demográficos, hospitalizados.
toda esa información hoy día no está disponible, y el Estado debería disponibilizarla. Esa información permitiría hacer más control social y revisar cómo se van las decisiones de parte del gobierno, y al mismo tiempo hacerlo de manera anonimizada para proteger la identidad de las personas. Y por eso que estos días de pandemia, que ya van harto, el Consejo para la Transparencia ha estado orientado hacia el sector público con una serie de recomendaciones y medidas, todos tendientes a favorecer, facilitar el acceso a la información pública hacia la ciudadanía, promoviendo que la ciudadanía use las herramientas previstas por la ley, generando recomendaciones para acceder a información veraz y mostrando cuáles son los canales establecidos para que eso ocurra, y también trabajando con la sociedad civil, con ustedes, generando cada vez más articulación para detectar necesidades, implementar asesoría y desinformación, y también como sensibilizar para que las personas puedan ejercer el derecho a acceso a la información como un derecho ya. Y termino diciendo que yo quisiera y espero, y creo que así va a pasar, que podamos como ir estrechando la relación entre el Consejo y la sociedad civil en una colaboración mutua. Mucha sociedad civil, yo diría, casi todas las ONG se financian con recursos de privados y públicos, y por eso es muy importante también, como lo hace el Hogar de Cristo hace mucho tiempo, puedan transparentar muy bien de dónde vienen sus recursos, pero la nueva ley que está en el Congreso, que será despachada yo creo que de aquí a unos meses, un año, va a establecer como sujetos obligados a todas las ONGs que reciban transferencias por recursos públicos por 72 millones anuales o más, con unos estándares más reducidos que si fuera un órgano del Estado, pero de todas maneras con ciertos estándares de transparencia, probablemente publicados en el portal de transparencia del Estado. Eso nos va nos va a mover, a motivar a trabajar todavía más articulado. Así que quería agradecerles por este ratito de conversación y muy contento de poder seguir trabajando juntos con lealtad y con el Hogar de Cristo. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguna consulta, pregunta a Miguel? ¿Pueden activar su micrófono también? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Bueno, vamos entonces a presentar a Francisca Egaña. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Lealtad, para que nos dé ya la charla de este encuentro, que vuelvo a repetir, me borraste, no veo el título, Francisca. Bueno, pero tú lo presentas, así que adelante. Ahí sí, perdón. Francisca, ahí sí. Ahí sí. Bueno, muy buenos días a cada uno. Estamos muy contentos de esta nueva instancia de conversación creada con el Hogar de Cristo y con el Consejo para la Transparencia. Hace 2 años hicimos un seminario en conjunto que creemos como dio hartas luces de empezar a trabajar en estas como instancias colaborativas, de poder generar espacios para avanzar como sociedad civil en mejor transparencia y sobre todo cómo mejorar nuestras prácticas de gestión. La presentación de hoy día inicialmente era contarles un poco la propuesta que desde Lealtad tenemos para las organizaciones de la sociedad civil en temas de prácticas de gestión y transparencia. Y esto lo empezamos a conversar previo a la pandemia, entonces decidimos como acomodar un poco esta presentación a los tiempos que estamos viviendo y el valor que tiene mejorar o implementar prácticas de gestión y transparencia en nuestras organizaciones en tiempos de crisis. Vimos la lista ayer con el equipo y nos dimos cuenta que hay organizaciones que ya han participado de parte de nuestro proceso y que hay parte de lo que hoy día voy a contar que ya conocen. Entonces la idea es como adelantarnos un poquito de que aquí hay información que para los que ya han participado se repite un poco y esperamos que no sea muy latero, pero que está reenfocado un poco
hacia ver el valor que tienen ciertas prácticas en tiempos de crisis. Entonces, para eso, lo que quería partir es presentarles un poco desde dónde surge la fundación, un poco contarles lo que hacemos, y desde eso contarles las prácticas que promovemos y que esperamos puedan mostrar como un cierto camino de cosas que se podrían implementar ahora en estos tiempos. Hace algunos años, ya casi 10, empezó como una crisis de confianza bastante grande en el país, en las instituciones. Algunas empresas, algunos organismos del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil incurrieron en prácticas, podríamos catalogar de malas prácticas, o en algunos fueron declaradas como prácticas ilegales, y generaron una crisis como de confianza institucional bastante grande. Y en las organizaciones de la sociedad civil hubo un caso súper emblemático que fue alrededor del año 2012, que fue el caso de la Corporación del Niño Agredido, no sé si todos la recuerdan, que era una corporación que era una pantalla en una página web con información con tratamiento de niños, que finalmente era una estafa, y que significó una crisis bastante grande hacia la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, y empezó a aparecer en las redes sociales, que cada vez eran más, agarraban vuelo, esto de que las fundaciones, en qué parte se estaban robando la plata, o realmente hacíamos lo que hacíamos, o cómo nos manejábamos, cómo hacíamos las cosas, realmente teníamos los efectos que decíamos, o éramos un grupo de personas con buenas intenciones y sin mucha estructura. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que ya no se pierde un poco esta sensación de que las organizaciones de la sociedad civil, principalmente las fundaciones y corporaciones, como que basta que contemos nuestra misión o lo que hacemos para que confíen en nosotros. Entonces empiezan a aparecer preguntas, y que nosotros le decimos, empiezan a aparecer los cómo. Cómo se hace, cómo se mide, cómo se financia, cómo se utilizan los fondos, cómo se regulan, cómo se cumplen las obligaciones legales. Entonces, cuando nos acercamos a alguien, o a un financista, o al Estado, o a un potencial voluntario, nos empiezan a hacer preguntas. Entonces nos empiezan a demandar información, se empieza a demandar rendición de cuentas, se empieza a querer tener más material, por decirlo de alguna manera, para tomar la decisión de realmente ser parte o no de una organización. Esto, como bien decía Miguel hace unos minutos, se está a punto de institucionalizar por medio de la ley. Hasta el momento la ley de transparencia no tiene un apartado especial para las organizaciones de la sociedad civil, y la nueva ley lo promueve, y nos empieza a pedir cosas que no se nos pedía antes como obligatorio, entendiendo que somos un ente que en muchos casos utilizamos recursos estatales, y más allá de eso tenemos una misión hacia desarrollar bienes públicos, que necesitamos mostrar cómo hacemos las cosas. Esto es en un tiempo normal, se nos piden las cosas, y ahora en un tiempo de crisis sanitaria creemos que la incertidumbre potencia harto la desconfianza. O sea, hoy día, si no sé cómo funciona una entidad, se puede complejizar que se creen nuevas colaboraciones. Entonces hoy día es clave cómo podemos transparentar cómo hacemos las cosas para generar confianza. Hoy día, imagínense hoy día estamos todos conectados por internet. Para que sepan de nuestras organizaciones, la única vía posible está siendo nuestras páginas y nuestros medios de comunicación, y lo que nosotros ponemos ahí. Entonces, hay como lo que transparentemos hoy día en nuestros medios puede ser clave en tiempos de crisis, para que personas puedan ayudarnos a seguir subsistiendo y como atravesar este tiempo, y poder llegar al otro lado de la crisis sanitaria con una organización que pueda seguir haciendo lo que hace. Hoy día, en este contexto, algunas organizaciones tienen más sobrecarga que antes, porque, no sé, por ejemplo, las que tienen residencia y todo, han tenido que adaptar los equipos, adaptar la metodología y todo, y esas organizaciones quizás hoy día
no pueden detenerse a pensar estos temas, pero sí hay muchas otras que en esta transformación a un teletrabajo o a tener que transformar sus actividades a versiones online, se abren espacios, brechas, tiempos en que pueden mirar sus prácticas y pueden destinar tiempos a cosas que quizás veían como importantes, pero que no, nunca era el tiempo o la prioridad, ¿cierto? Entonces, estas cosas son importantes, pero pucha, no tengo tiempo para hacerlo, estoy muy sobre la máquina, entonces quizás hoy día sí es una oportunidad, por un lado por los tiempos que tenemos, y otro porque quizás es la única manera que tenemos de construir confianza y de posibilitar que otros nos conozcan. Entonces, desde nuestra perspectiva, creemos que hoy día invertir en mejorar nuestras prácticas de gestión y cómo estas prácticas las transparentamos puede ser una tremenda herramienta de funcionamiento interno, pero además puede ser una tremenda herramienta para generar nuevas colaboraciones en tiempos de crisis. Yo les voy a contar ahora un poquito, como les decía, en qué consiste nuestra propuesta como de la Fundación, en términos generales, y después voy a entrar en las prácticas que promovemos también en términos bastante generales, y por qué creemos que es importante avanzar o pensar esas prácticas en este tiempo de crisis, y qué oportunidades tenemos de que si tenemos esas prácticas implementadas podamos salir fortalecidos de este tiempo. Bueno, los orígenes de la fundación es que hay personas en esta crisis de confianza que yo les cuento que empiezan a pensar alrededor del año 2012, justo después de esta crisis, de esta organización que yo les contaba, que empiezan en el fondo a preguntarse cómo se puede avanzar en generar confianza, y se llega a la idea como de que la transparencia y la mejora en las prácticas de gestión es una vía clave, es un camino importante para generar confianza. Y en esa búsqueda se conoce la experiencia de Fundación Lealtad, que es una fundación española, que nace en el 2001 y que es el principal referente para donantes y para el Estado para garantizar buenas prácticas de gestión y transparencia de las ONG en España. Hoy día su metodología es el máximo referente, además porque se adscribe a ICFO, que es una asociación de organizaciones a nivel mundial, que lo que busca es un poco definir criterios o procedimientos transversales para las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, para tener buenas prácticas de gestión y generar confianza. Hoy día hay 20 países miembros, nosotros estamos en un proceso como de postulación y adscripción, porque antes no teníamos la antigüedad. Es bien notable que la mayoría de los países son europeos, de América del Norte y de Asia. Recién, hace 3 años, ingresó el primer país de Latinoamérica, que fue Brasil. No hay ningún país africano. De Asia principalmente China y Japón y países como más desarrollados. Y hay una pregunta muy grande de por qué son estos países los que son miembros y no, y lo que pasa es que los países se empiezan a preguntar, o se empieza a instalar el tema de la gestión y la transparencia cuando hay ciertos mínimos garantizados. Entonces en países que todavía están muy en vías de desarrollo, los esfuerzos están puestos a la subsistencia más que a estos cómo que yo les contaba. Y en Chile empiezan a preguntarse, empezamos a preguntarnos los cómo cuando ya hay ciertos mínimos garantizados, o sea, ya cuando como país tenemos un cierto nivel de desarrollo que nos permite empezar a mirar ya no solo el hacer las cosas, sino el cómo las hacen. Y desde ese lugar empieza a avanzar no solo esta vía como por la sociedad civil, sino también empieza a avanzar en esta vía el Estado, un par de años antes, pero tampoco es que tenga 100 años la ley de transparencia, o sea, tiene menos de 20 años. Entonces, la transparencia y el avanzar en prácticas de gestión y en los cómo y en el mostrarnos y todo, empieza a ser cada vez más prioritario cuando somos más robustos. Entonces, entre más tenemos espacios de desarrollo como país, más se nos va exigiendo. En esto es bien interesante que, por ejemplo, Alemania tiene la
fundación, que es parte de ICFO, tiene 100 años. O sea, una cosa que cuando en Chile el tercer sector no estaba instalado como tal, habían un par de fundaciones, no había un sector como el que tenemos hoy día, que ha tenido un exponencial crecimiento desde el año 2000 aproximadamente, ahora somos muchísimas organizaciones en fundaciones y corporaciones. Según lo que dice Sociedad en Acción, en el año 2017 somos alrededor de 14.000 fundaciones y corporaciones. No sabemos cuáles están activas y cuáles no, pero 14.000 en un horizonte de 234.000 organizaciones de la sociedad civil, que es un montón de organizaciones, que es un montón de gente empleada, que es un montón de generación de recursos también para el país, de trabajo, y hoy día estamos en un proceso de poder visibilizar el efecto también que tiene esta crisis y la pandemia en este sector, porque somos un sector cada vez más pujante, por decirlo, del país, que generamos un bien público y que llegamos donde el Estado no puede llegar, y desde ese lugar creemos que la manera de podernos ir estructurando nuestra voz como un mercado, entre comillas, válido de ser escuchado, es que podamos demostrar que tenemos una estructura, que hacemos bien las cosas y podemos transparentar nuestras prácticas. O sea, para ser cada vez más considerados y cada vez más escuchados, y que haya lineamientos que tengan que ver con nuestras temáticas, tenemos que poder demostrar que somos un sector que hace las cosas y que las transparenta. ¿Sí? Bueno, la misión de nuestra fundación es fomentar la confianza en las organizaciones de la sociedad civil a través del fortalecimiento y análisis voluntario de las prácticas de gestión y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente fundaciones y corporaciones, agrupadas en 9 estándares que siguen los principios internacionales de ICFO, y de la entrega de información pública comprobable y comparable sobre las mismas. Nosotros trabajamos en 3 ejes. La primera es que fortalecemos prácticas de gestión y transparencia a través de capacitaciones y acompañamiento. Lo que estamos haciendo hoy día, lo que estoy haciendo hoy día, es contarles como un mapeo general, y la idea de lo que les contaba Suki de fin de año es poder instalar como una capacitación propiamente tal en las prácticas para que puedan conocer en detalle en cada una de las prácticas y cómo se pueden implementar. Y además de este fortalecimiento, nosotros analizamos las prácticas de gestión y transparencia y publicamos los informes en la página web. Este es el ejercicio propiamente de transparencia que nosotros fomentamos. Hoy día hay más de 30 organizaciones con sus informes publicados. El Hogar de Cristo y las 4 fundaciones asociadas al Hogar de Cristo, que es Emplea, Paréntesis, Rostros Nuevos y Súmate, tienen sus informes publicados. Desde ahí que comenzó nuestra alianza, cuando ellos se iban a analizar en nuestra metodología. Pueden conocer sus informes en nuestra página web y en la de ellos, y pueden conocer las de todo el resto de la organización. Ahora les voy a mostrar en una laminita más cuáles son las organizaciones que están. Y por otro lado, trabajamos con los donantes, que lo que buscamos es proporcionarles información para que puedan hacer colaboraciones informadas y responsables, que tengan una política de donaciones que ya no solo se base en a quién conozco, sino a quién conozco de manera como directa, desde la confianza personal, sino que poder confiar a partir de prácticas que yo valoro y que busco que ciertas organizaciones las tengan o que podamos desarrollarlas en conjunto. Y desde ese lugar lo que buscamos es generar un ecosistema de bien público, o más que generarlo nosotros, contribuir a ese espacio que ya existe, en que hayan espacios de encuentro entre las organizaciones, los financieros. Porque mientras más gente lo sepa, con más grande el tema, éticamente. Perdón, era una pregunta, no sé, me cruzó una pregunta. Sí, bueno, ha surgido mucho respecto al tema, cómo hablarlo, cómo lo han tomado los medios, por ejemplo. Desde mi posición, personalmente creo que lo han hecho pésimo los medios, porque en el fondo quitan piso un poco a la autoridad de salud, y porque en el fondo siempre lo venden Es una conversación, ¿no? Sí, no sé si es... de personas que yo te saludo, Claudia, que lo estás haciendo pésimo.
con un tratamiento, con un médico y decir, oye, No se parece que está... No sé si lo podéis silenciar con esto que tú dijiste y yo me auto-abro. Pero no sé, debe ser una posición. Sí, perfecto. ¿El resto? Ya. Sigo, es que se me sigue escuchando el... ¿Se han sabido algo sobre las Bueno, de las suspensiones voy a de intentar... es algo para mí súper preocupante. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Sigo escuchando, Suki, no sé si podemos hacer lo del silenciamiento que tú habías propuesto. Y suspende, silencia todo. Sí, ya lo silencié, pero algo pasa que, a ver. Los capos en cáncer de mama. No es que no se están suspendiendo, pero cambia las A ver, voy a meterlo de acá. ¿Qué es lo que podéis ver lo que... Ahí. Dice hablando... ahí estoy hablando. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta, la metodología que nosotros utilizamos con las organizaciones principalmente? Hacemos estos encuentros, que son el que estamos haciendo ahora, que es como para contarle en términos generales la metodología y la relevancia de las prácticas que nosotros promovemos. Hoy día, como les contaba, lo hemos adaptado al tiempo de crisis, pero en general es como esta estructura, menos todo lo que le he dicho de la crisis, lo que les voy a decir. Y las organizaciones que están interesadas pasan a una segunda instancia, que son talleres de capacitación, que duran 3 mañanas, de 9 a 1, que lo que vemos en esos talleres es para qué y cómo se miden cada uno de los 29 indicadores que agrupan prácticas, que se agrupan en estos 9 estándares. Y en ese taller lo que hacemos es que ustedes, las organizaciones, hacen un autodiagnóstico en el transcurso del taller, en el que pueden ir mirando cómo ven ustedes la presencia o no de ciertas prácticas, de estas prácticas en su organización, y cuál sería como el plan de mejora que tendrían que implementar para que esas prácticas fueran parte de su organización. Entonces, al final del taller, ustedes lo que se llevan es este autodiagnóstico, que es un documento muy similar a los informes que nosotros hacemos, pero la diferencia es que es una mirada preliminar hecha por ustedes mismos, y un plan jerarquizado que lo que busca es que ustedes puedan llegar a su organización y decir, mira, si queremos mejorar nuestras prácticas de gestión, lo que nos propone la Fundación Lealtad Chile es partir por esto, seguir por esto, qué sé yo, y lo que nosotros hacemos con eso no es que ustedes se van y nos olvidamos, sino que seguimos una siguiente etapa, que es acompañarlos en este proceso de implementación de prácticas. Hay prácticas que nosotros damos ejemplos concretos y son prácticas que nosotros los ayudamos a mejorar. Y hay otras que lo que hacemos es derivarlos a una como red de otras organizaciones que trabajan también en fortalecimiento en áreas que nosotros no trabajamos. Por ejemplo, si ustedes tras el taller se dan cuenta que tienen que hacer una reforma de estatutos, nosotros no somos abogados ni hacemos reforma de estatutos, entonces lo que hacemos es ponerlo en contacto con Fundación Pro Bono, que sí es una fundación con 100% abogados que se dedican a ese tema y que podrían ayudarlos a eso. O si lo que ustedes necesitan es mejorar su página web, podemos contactarlos con Fundación Trascender, que tiene voluntariado, o Fundación Más también, voluntariado profesional. En el caso de Trascender son profesionales más jóvenes, y en el caso de Más son profesionales senior, como senior en general adultos mayores, que buscan contribuir a la organización en distintas áreas, entonces ahí también pueden ayudar. Entonces, tras el taller, ustedes se llevan como una batería de opciones, de cosas que pueden implementar, en las cuales nosotros los vamos acompañando a implementarlas, entendiendo que hay cosas que los vamos a derivar a otros y hay cosas que los vamos a poder ayudar directamente, y en eso hacemos un ejercicio lo más honesto posible, decir, mira, esto nosotros no somos expertos, ¿para qué nos vamos a un poco a carrilear en temas que no sabemos, sino que anda donde la gente experta? Y desde ese lugar, y en eso me enmarco también en lo que estamos haciendo hoy día, desde la Fundación creemos que parte de la confianza también se construye en hacer alianzas con otros y reconocer que las personas, o más bien que las organizaciones, tenemos experticia separada, distinguida. Entonces, que no es nuestro afán hacer todo nosotros, sino que tener muy buenas redes en que reconocemos que otros hacen muy bien cosas que nosotros no hacemos. Y eso creemos que vale para todas, o sea, todas las organizaciones
más que intentar como acaparar, hacer todo nosotros mismos. Es una buena práctica desde nuestra perspectiva reconocer cuál es mi campo de expertise y cuál es el campo de otros, y me puedo un poco complementar con lo que hacen otros en sus organizaciones, y podemos dar un mejor servicio, ya sea en este caso para organizaciones de la sociedad civil, o en el caso de fundaciones de trato directo para nuestros públicos. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte que uno dice acá, es fortalecimiento, es cómo las organizaciones mejoran sus prácticas de gestión, y después pasamos a una segunda etapa, que es aquellas organizaciones que quieren avanzar hacia la transparencia, y hacia la transparencia principalmente a partir de este informe que yo les digo que está en nuestra página web, que es un informe de análisis, es descriptivo, lo que busca es visibilizar el estado actual de las prácticas de gestión de una organización. Desde ese lugar nosotros apostamos, y es como una declaración de principio, que la transparencia no tiene que ver nunca con la excelencia, sino que la transparencia tiene que ver con la honestidad. Por ende, acá no pretendemos mostrar solo los que están perfectos, sino lo que pretendemos mostrar son organizaciones que están haciendo un ejercicio de honestidad en la que dicen, mira, este soy yo ahora, estas son mis prácticas que tengo ahora, y tengo todos estos espacios de mejora. Hay ciertos mínimos que les voy a contar ahora, pero en el fondo, en términos generales, tiene que ver con un espacio de poder decir, mira, todo esto ya tengo y todo esto me queda por mejorar. Para hacer este ejercicio de análisis, lo que se hace es una firma de un convenio, que lo que busca es resguardar la confidencialidad de la información que nos van a entregar, plantearle todos los requisitos que nosotros, o toda la documentación que nosotros necesitamos para poder hacer este ejercicio, y los plazos y los tiempos en que se desarrolla este análisis. El proceso de análisis es un proceso bidireccional, no es que usted entrega la información y de repente aparece un informe publicado, sino que es un proceso en que desde Lealtad Chile se le adjudica un analista que revisa toda la información en detalle y empieza a hacerle preguntas a la organización para, en el fondo, que el informe refleje de la manera más fidedigna la realidad de la organización, y no que quede con una impresión errada porque faltaba información complementaria. Entonces, lo que se pide es una serie de información, se revisa, y si es que hay información que se necesita complementaria, se pide y se va, en el fondo, estructurando un informe, que cuando está ya en su estructura más lista, se revisa por todo el equipo de Chile. Si hay dudas más grandes, se manda a España, o sea, tiene una revisión, no es como que lo hace un analista solo y se publica desde la subjetividad de una persona, sino que hay una revisión estandarizada, y además todo el protocolo de escritura está en un manual. Perdón, es mi hija la que está después de esa revisión se envía a la organización lo revisa, puede hacer comentarios, precisiones, mira, oye, esto no quedó tan claro, y si que realmente es meritorio, los ajustes se realizan, y al final se le envía un informe final, previo a la publicación, en que la organización puede incluir disconformidades. ¿Qué son las disconformidades? Como les decía, el análisis es descriptivo, y lo que se posibilita con la disconformidad es que la organización haga una explicación de algo que quiera explicar. O sea, por ejemplo, una práctica que no tenga y quiera dar una explicación de por qué esa práctica no se tiene en ese momento. Con eso listo, el informe se publica en nuestra página web, es opcional para la organización publicarlo, nosotros no obligamos a ello, y se le entrega a la organización un logotipo de organización analizada, que puede ser utilizado por la organización mientras el informe esté vigente en cualquier medio de comunicación, de promoción, páginas web, redes sociales, etc. Nosotros promovemos que las organizaciones publiquen el informe, en el fondo ya es transparente desde que esté en nuestra página web, pero el ejercicio propiamente tal de transparencia es que esté en sus páginas y esté de fácil acceso para las personas que acceden directamente a su página web. Hay organizaciones que lo tienen así, hay organizaciones que tienen solo la noticia, hay organizaciones que lo tienen publicado en primer plano, como en el home, hay otras como en link, o sea, eso ya es como decisión de cada organización.
Lo que nosotros creemos sí es que el informe tiene valor y sirve si es que es utilizado, no si es guardado en un sillón, o sea, en un cajoncito, sino que se utilice. Hay organizaciones que lo utilizan como medio de comunicación para sus colaboradores, stakeholders en general, para sus financistas, qué sé yo. Hay organizaciones que lo utilizan para inducción de nuevas personas a la organización, como un modo de que conozcan cómo funciona ciertas prácticas de gestión al interior de la misma, y eso ya depende de cada organización. ¿Cuáles son las condiciones para analizarse? Estar constituida como fundación o corporación, estar registrada en Chile, contar con actas de directorio, estos son los mínimos que yo les decía. Tener al menos 2 años de funcionamiento, eso lo pedimos para ver como una cierta evolución de la organización. Entregar la memoria y balance de acuerdo a la ley 20.500, que eso es en el Ministerio de Justicia, y eso no es obligatorio para las organizaciones que son canónicas, no civiles. Y ser una organización fortalecida por la Lealtad Chile, o sea, haber pasado por la etapa de capacitación. Nosotros no analizamos a organizaciones que no conozcan nuestra metodología. Y estos son requisitos para analizarse, no para capacitarse. Hay organizaciones que han llegado a capacitarse estando en proceso de constitución, o sea, están empezando a hacer organización, justamente como un espacio para implementar prácticas de gestión desde el comienzo, de su funcionamiento. Pero tienen que esperar en el fondo 2 años para poder pasar a la segunda etapa de análisis. El periodo de análisis son los últimos 2 años de funcionamiento de la entidad, el primer análisis, y cuando se actualizan, que la actualización es 2 años después, se utilizan los últimos 3 años, o sea, 2 años nuevos más el último año del primer informe, y ahí se hace una evolución un poquito más larga. Y el enfoque principal del informe es el año, o sea, el año de estudio es el año con el último ejercicio económico cerrado, que si ustedes se capacitaran y se analizaran ahora, sería 2019, ¿sí? Como les decía, el informe tiene vigencia de 2 años, y lo que nosotros hacemos un par de meses antes de que eso se acabe, los contactamos para invitarlos a reanalizarse, ¿sí? Esas son las organizaciones que hoy día están publicadas. Nosotros empezamos a publicar a comienzos del año 2017, los procesos de análisis duran entre 1 y 2 meses, somos una organización pequeñita, así que no podemos hacer grandes volúmenes de organizaciones. Publicados está hasta techo, que está abajo, y las otras 6 que están de post-techo están próximas a publicarse. Ludovico Robuten y Choscuenco de aquí a fin de mes, y las otras durante mayo, las otras 4. Las organizaciones que ustedes, como pueden ver ahí, son variadas. La más grande es el Hogar de Cristo, y la más pequeña es Best Buddies, la que está al lado, con presupuestos anuales súper disímiles, o sea, súper... Best Buy, esto está publicado, no estoy diciendo nada no público, tenía un presupuesto a fecha del informe de 16 millones de pesos al año, funcionaba básicamente con voluntarios, y el Hogar de Cristo a fecha de publicación del informe tenía un presupuesto de gasto de 55 mil millones de pesos. Eso en términos generales. Aquí hay variedad de organizaciones, hay organizaciones de 100 millones de pesos al año, de 1.000 millones, de 2.000, y en el fondo lo que hicimos es una herramienta transversal. Aquí hay organizaciones que solo funcionan en una región, otras que están en todo Chile, otras que están saliendo al mundo, hay organizaciones de educación, de desarrollo local, de vivienda, de adicciones, personas privadas de libertad, o sea, es súper, hay algunas medioambientales, como Basura y Reforestemos, migrante, adopción, o sea, lo que queremos mostrarle es que el ser transparente y el avanzar en prácticas de gestión no tiene que ver ni con las cantidades de dinero que tengamos, ni con las temáticas que trabajemos, sino con una disposición a mejorar, a poder avanzar en una estructura de funcionamiento más transparente y con mejor gestión. Y está nuestro informe también de autoanálisis, porque creemos que si le estamos pidiendo el ejercicio al resto, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ahí pierde esto de la independencia, que sea otro que lo haga, pero hacemos el ejercicio igual.
¿Cuál creemos que es la relevancia de pasar por esta metodología para las organizaciones? Como les contaba, ya no basta tener un buen fin para que nos crean, sino que es importante poder ir más allá, poder explicarlos cómo, y nuestra metodología apunta a responder los cómo, tanto de manera interna en la parte de fortalecimiento, como externa en la parte de transparencia, es decir, cómo hago ciertos procesos. Las organizaciones podemos ser pioneras en acreditar nuestro compromiso con la transparencia. En esto creemos que es clave ser transparente no solo con lo que nos obligan. Si bien la ley de transparencia apunta a avanzar todos de manera homogénea, también creemos que es súper clave ir más allá de lo que nos obliga la ley. Siempre, o sea, más allá de lo que nos obliga ahora la ley de transparencia, es decir, cómo puedo yo decidir autónomamente mostrar cómo hago las cosas, más allá de que haya alguien que me obligue. ¿Sí? O no solo mostrar aquello que me obliga, o de la manera que me obliga. Sin que la ley sea solo una cosa de obligación, sino que como de un deber, pero sí a veces nos amparamos o escuchamos frases de, es que eso no me lo pide la ley, o eso nadie me lo ha pedido. Entonces sí, claro, nadie te lo ha pedido, lo que nosotros proponemos es ir un paso más allá, ir avanzando hacia ofrecer información y no solo responder a la pregunta de la información. Y bueno, como les decíamos, es un análisis independiente, entregamos información homogénea, comparable y comprobable del sector, que podemos ir como comparando como lectores de las distintas organizaciones. Esto como beneficio es una radiografía actual de las, como les decía, de las organizaciones, muestra como decir, esto soy en este momento, y 2 años después puedo mostrar que he cambiado, que me he fortalecido, que he hecho mejora. La metodología permite mostrar como una mejora continua, o sea, estar constantemente diciendo, mira, yo estaba aquí y llegué hasta acá, o yo estaba aquí desde el autodiagnóstico y llegué hasta acá, y nos permite un poco mostrar cómo realizamos nuestro trabajo desde un tercero, y además nos permite conocer cómo otros hacen las cosas. ¿Sí? Como, si yo voy a leer la información de lo que hace en otra organización, puedo aprender, puedo sacar herramientas para yo también mejorar, no solo mejorar desde la organización en sí misma, sino mejorar a partir de los aprendizajes de otros. Nosotros promovemos 9 estándares, como les comentaba. Ahora lo que voy a hacer, de manera muy cortita, que ya no se me va a pasar la hora, es contarles como un poco la relevancia que nosotros vemos en cada uno de estos estándares, como lo específico de qué se mide, cómo se mide, es lo que yo les decía que se ve en los talleres de capacitación. Ahí nosotros entramos en el detalle de como de cada una de las prácticas. Ahora les vamos a contar como la relevancia en general. Y a esto es lo que yo dije que le sumamos como un ápice de cuál creemos que es el valor en estos tiempos de crisis. ¿Sí? El estándar 1 ve la regulación del órgano de gobierno. El órgano de gobierno es el directorio de las fundaciones y el directorio y la asamblea de las corporaciones. Este órgano de gobierno es el responsable legal y quien debe velar porque la organización cumpla con su misión y la gestión eficiente de sus recursos. Para que una organización esté bien gestionada es fundamental que el órgano de gobierno esté comprometido, sea funcional, esté regulado y tenga como ciertas políticas y funciones bien definidas para posibilitar que la organización evolucione y crezca coherentemente, se beneficie de una perspectiva global y pueda tomar decisiones imparciales y democráticas. Siempre decimos que el órgano de gobierno es aquel órgano de la institución que debe ver el bosque cuando los equipos están viendo los árboles y las plantitas y los animales. El órgano de gobierno ojalá que vea el bosque completo. Aquí nosotros vemos 6 prácticas, que no voy a entrar en detalle ahora, pero tiene que ver con cantidad de personas, privacidad, regulación de conflictos de interés, temas de remuneraciones, cada cuánto tiempo se reúnen, o sea, una serie de prácticas que permiten ver el funcionamiento del órgano de gobierno. Y hoy día, en tiempos de crisis, creemos que es fundamental avanzar hacia un órgano de gobierno funcional, democrático y regulado, porque esto va a permitir que la institución enfrente la crisis de manera más eficiente y coherente con el propósito.
Si nosotros tenemos un órgano de gobierno que no se reúne, que no está muy al tanto de lo que se está haciendo y todo, va a ser difícil que pueda darle como una perspectiva hacia el futuro a la organización y que poder como hacer la adaptación coherente de la organización en estos tiempos. Entonces, entre más avancemos, que el directorio esté regulado, sea funcional, sea democrático, que pueda tomar decisiones imparciales, que tenga ciertos procedimientos estandarizados que le permitan funcionar, más fácil es enfrentar los tiempos de crisis y los tiempos de no crisis. O sea, necesitamos órganos de gobierno que estén comprometidos con lo que hacemos, que realmente sean conscientes de que son el responsable legal y quien debe velar porque la organización cumpla su misión y utilice bien los recursos. Y este órgano de gobierno, si es que no es realmente partícipe de la organización, es difícil que pueda un poco guiar o como acompañar al equipo en esta adaptación en tiempos de crisis a nuevas situaciones, teniendo como foco no perder nuestra misión, no perder nuestro propósito, no perder el foco de para qué existimos. No sé si hay preguntas. Bueno, voy a seguir y después retrocedemos si es que hay preguntas específicas. Francisca, sí, hay algunas preguntas, pero quizás sería bueno que terminar y después hiciéramos las preguntas, ¿te parece? Me queda súper poquito, o sea, me queda poquito, sí, súper. El estándar 2, que tiene que ver con la consistencia y claridad del fin social, básicamente lo que vemos en esto son prácticas que promuevan que la organización tenga un propósito organizacional, valga la redundancia, concreto y claro. ¿Por qué, para qué y por qué no existen? Son preguntas que una organización debiese poder responder, y que toda la acción que realice la organización apunte hacia ese propósito bien definido. Y bien definido nos referimos a que esté bien definido en nuestro marco legal propio, que son nuestros estatutos, en nuestra comunicación, en los modos que tenemos de transmitir a los equipos, o sea que hay una coherencia un poco transversal entre lo que esperamos y lo que hacemos, y que tengamos todos claros para qué existimos. Toda organización puede definir con claridad lo que hace, y eso no significa necesariamente coartarse, sino que es ponerle un norte, una claridad a lo que hacemos, tener un foco claro que nos permite decir, para esto, lo que yo les decía, para esto somos buenos, para esto no, y tenemos que aliarnos con otros, y no intentar abarcar por abarcar. Generalmente ponemos el ejemplo de que si una organización define como su propósito trabajar con las personas vulnerables, y le pone un punto y nada más, podría trabajar con todas las personas del planeta, porque todas las personas podemos ser vulnerables según la definición, y eso sería al menos imposible. Entonces, tenemos que tener definiciones que nos permitan definir o dar un norte, ya sea por temática, por territorio, por público objetivo, por qué queremos abordar, qué tipo de instancias queremos hacer, qué tipos de acciones. Si ponemos el mismo caso del Hogar de Cristo, yo lamentablemente no tengo muy claro qué otras organizaciones hay en esta presentación. El Hogar de Cristo, siendo la organización más grande del país en términos como de impacto en personas, tiene una misión bien definida, que es que trabajan con los más pobres de los pobres. ¿Eso qué significa? Que el Hogar de Cristo no hace conservación medioambiental, no hace promoción de patrimonio cultural, no hace una serie de cosas. O sea, siendo la más grande, tiene un norte que decir, mira, este marco a mí me permite hacer y no hacer ciertas cosas y ser coherente con eso. Dada la envergadura que tiene como organización, es una misión no tan rígida como otras, y lo que nosotros promovemos es que si la organización es más pequeña, pueda tener definiciones más acotadas que le permitan hacerse cargo de esa misión respecto a las disposiciones que tenga. Por ejemplo, nosotros mismos somos una organización pequeña, un equipo muy reducido, entonces sería absurdo que nosotros quisiéramos satisfacer todas las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones, porque no tenemos la capacidad interna hoy día de hacernos cargo, y porque hay otros que hacen otras cosas que más que querer nosotros sustituirlos, queremos ser complementarios. Entonces nosotros trabajamos en fortalecimiento de gestión y transparencia.
Y hay organizaciones que nos preguntan y dicen, bueno, y ustedes, sería súper interesante que hicieran evaluación de impacto, y nosotros decimos, no, esa no es nuestra misión. Hay otros que tienen la misión de evaluación de impacto. Entonces, cuando uno tiene claro el propósito, puede argumentar por qué sí, por qué no, y por qué se alía con otros, ¿sí? Y esto en tiempo de crisis es súper clave, porque una organización que sabe hacia dónde va, tiene un norte mucho más claro para adaptarse a la contingencia. Si yo no tengo muy claro qué es lo que hago y para dónde voy, no sé qué adaptar ni cómo, porque no tengo claro cuál es mi objetivo. O sea, mi objetivo es que yo tengo que alcanzar esto, y para eso voy a hacer acciones que me permitan adaptarme a eso, pero a partir del objetivo. Lo que encontramos que es más clave es que toda adaptación, toda transformación de actividades, toda acción que nosotros hoy día hagamos con nuestros equipos, con la gente con la que trabajamos, con nuestros públicos objetivos, con nuestros voluntarios, tiene que estar siempre en el marco del propósito. Si nos salimos del propósito y nos quedamos en la actividad, por ejemplo, lo más probable es que esa actividad pierda el sentido, porque lo que estoy haciendo es adaptar una actividad cuando la actividad solo es válida respondiendo a un propósito. Si yo pierdo el propósito, la actividad que haga no sé si va a tener el valor o va a tener el efecto que estoy esperando. Si yo pongo el propósito por delante, lo más probable es que, sí, quizás no tengo los mismos resultados que en el presencial, pero voy a poder tender a acercarme hacia aquello que es lo que yo quiero conseguir. Y puede ser que la actividad la deseche, la que tenía, y tenga que inventar una absolutamente nueva. Y ya no es adaptar la actividad, sino que es ver cuál es la mejor manera, en este contexto, de llegar al propósito. Entonces, y puede ser que en esta prueba, y hay organizaciones que lo han dicho en talla, pero que puede ser que han descubierto acciones que pueden ser súper válidas o súper potentes para preservar a futuro, o para llegar a más lugares, o para llegar a más personas. Entonces también puede ser un buen ejercicio, si tenemos este propósito claro, de podernos, de tomar el tiempo de crisis como una oportunidad de encontrar nuevas estrategias para alcanzar este propósito. El 3 es planificación y seguimiento de la actividad, que es como la bajada del 2. O sea, tengo este propósito y quizá alguno ya se está preguntando, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En general lo hago a través de una planificación que me permita guiar mi trabajo cotidiano. O sea, tengo este propósito que está ahí como el sueño, y ¿cómo lo bajo? A través de una planificación, que lo mínimo que nosotros pedimos que tenga objetivos claros, acciones para alcanzar esos objetivos y indicadores para medir esas acciones, y que podamos ir haciendo un seguimiento de esta planificación. Entonces lo que pasaría hoy día, por ejemplo, en tiempos de crisis, es que yo lo que tengo que hacer es mirar esta planificación, cuando la tengo, y decir cómo adapto mis acciones para alcanzar mejor mi objetivo, y quizás tengo que cambiar los indicadores, porque antes el indicador era presencial, entonces, o se medía presencialmente, y ahora tengo que adaptarlo. Entonces, si es que no tengo hoy día, o sea, una planificación, hoy día es el momento clave para hacerlo, porque además, imagínense, no nos estamos viendo presencialmente, entonces, para tener un equipo, cada uno en sus casas, por decirlo de alguna manera, tener un norte, una planificación, a este objetivo vamos con estas acciones, va a permitir que cada uno pueda ordenar su acción personal como a la luz del trabajo colectivo. Y podemos focalizar mucho mejor nuestro esfuerzo para cumplir y para trabajar todo en una misma dirección. Entonces, de este objetivo, de este propósito grande que teníamos en el 2, la bajada del 3, de cómo nos planificamos y cómo vamos controlando en el día a día, si nos acercamos o no a esa planificación, puede ser clave en tiempos de crisis, sobre todo por las distancias físicas. O sea, cuando estábamos en el día a día todos juntos, podíamos quizás, si que no teníamos una planificación bien estructurada, como tener una inercia, ¿cierto? Y ahora no, ahora no. Necesitamos tener algún norte de cada uno guiarse. Voy a hacer un poco más rápido, perdón, creo que me están escribiendo. Sí, Francisca, nos quedan 5 minutitos para empezar con las preguntas. Así que... Fantástico, me apuro entonces. Voy a darle más rápido. El estándar 4 tiene que ver con la transparencia en la comunicación. Esto es lo que se llama transparencia activa propiamente tal. Es lo que nosotros publicamos. Como les decía al principio, y voy a pasarlo más rápido, en tiempos de crisis hoy es clave. Las personas que quieren ayudarnos, que quieren colaborar con nosotros, van a ir a nuestras páginas web, a nuestras redes sociales, porque es la vía que tienen para conocernos.
y si es que no tenemos información completa o si es que no estamos actualizados, puede generar suspicacia y puede generar que alejemos colaboraciones de personas como voluntarios, o de materiales, o de dinero. Entonces, hoy día, más que nunca, la transparencia en nuestros medios de comunicación es clave. Tenemos que apuntar a información importante, quiénes somos, o sea, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras actividades principales, qué hemos hecho, qué estamos haciendo en esta situación de crisis, quiénes somos, quién es el directorio, quién es nuestro equipo, quiénes nos financian, o sea, poner una batería de información mínima para que quien acceda a eso pueda responder a algunos de estos cómo lo hacemos, qué actividades tenemos, cómo nos medimos, etcétera, etcétera. El estándar 5 tiene que ver con la transparencia en el financiamiento, o sea, cómo yo soy consciente de cómo me financio, cuáles son mis vías principales de financiamiento y cómo lo gestiono eso. Esto es clave para una organización, saber quién está detrás y en qué montos para poder focalizar sus estrategias de búsqueda de recursos. Hay organizaciones, siempre nos ponemos nosotros de ejemplo, si yo me voy a parar con una alcancía a la calle, no obtengo ningún peso porque en un semáforo no alcanzaría a explicar qué es lo que hago. Entonces, el saber cómo nos financiamos y en qué monto también nos permite ir conociendo y depurando cuáles son nuestras vías de financiamiento en las que somos mejores respecto a nuestra temática, a el conocimiento que hay de nuestra organización, el posicionamiento que tenemos. Y en tiempo de crisis es súper importante saberlo porque son las personas que nos han ayudado, quizás las que tengamos que acceder para intentar solventar este tiempo, para intentar fidelizarlo. Es complicado hoy día porque muchos de nuestros financiamientos se están poniendo en duda porque las mismas empresas o donantes particulares o quienes nos compraban los servicios están reduciendo sus gastos. Y entonces quienes nos sigan apoyando, quienes sigan manteniéndose en la crisis y todo, es importante transparentarlo también como un reconocimiento a esas personas que pese a todo siguen acompañándonos, siguen ayudándonos a subsistir y a superar este momento. La sostenibilidad en el financiamiento tiene que ver con la diversidad, con indicadores que busquen la diversidad de nuestro financiamiento justamente para poder mantener la estabilidad en el tiempo de la organización y no depender de una sola fuente. Y hoy día esto es súper clave, si no somos una organización con el financiamiento diversificado y dependemos de una fuente principal, y esa fuente hoy día por la crisis se cae, las posibilidades de que nuestra organización tenga un remesón muy grande o tenga que cerrar programa es muy alta. Si nosotros tenemos el financiamiento diversificado, podemos sostener la caída de algunos. Claro, si hoy día la crisis es mayor y aunque estemos diversificados se caen todos, no tenemos opción, pero si tenemos diversificado tenemos más posibilidades de sostenernos, de hacer como un balance, si es que se caen algunos y no otros, y para eso lo que nosotros promovemos es que diversifiquemos no solo las entidades, sino también las estrategias, o sea, mezclar distintos tipos de financiamiento para que si se cae un tipo podamos sostener desde otro, desde una entidad u otra, qué sé yo. El estándar 7 tiene que ver con la transparencia en la utilización de fondos, el 5 y el 6 tenía que ver con cómo tenemos recursos y el 7 con cómo los gastamos. Esto es clave porque si una organización muestra que gestiona bien sus recursos y que sabe dónde gasta qué, puede hacer una utilización mucho más eficiente de los mismos y realmente apuntar a utilizar los recursos para lo que es más necesario. Para esto es clave tener presupuestos que sean aprobados, que estos presupuestos guíen nuestra acción y que podamos irnos midiendo según lo que suponíamos que iba a ingresar y lo que estamos gastando y que vaya siendo coherente y no tengamos un problema de déficit económico durante un periodo. ¿Sí? En tiempos de crisis, saber gestionar los recursos, a poder hacer una revisión de este presupuesto y poderlo ajustar a la crisis es clave. Si vamos teniendo baja en ingresos, tenemos que poder ajustar los gastos, y si tenemos claro cuál es el impacto de cada gasto y a qué área impacta más, podremos optar a reducciones más adecuadas para preservar nuestra misión y asegurar el servicio que estamos prestando a nuestros usuarios. Y si no tenemos claros estos presupuestos ni la distribución de gastos, podemos finalmente hacer reducciones poco eficientes o que atenten al cumplimiento de nuestra misión y no es lo que queremos. Entonces,
Si es que no hemos hecho presupuesto, si es que no hemos avanzado en esa línea, les invito a que ordenen sus gastos, lo estructuren e intenten ver cuál es el impacto final hacia lo que realicen, para que puedan un poco hacer ajustes, si es que llegan a tener, ojalá no los tengan, pero bajan su ingreso, que puedan ajustar esto y que puedan tender a una reducción eficiente que impacte lo menos posible en sus equipos, en la gente con la que trabajan y en el cumplimiento de su misión. El estándar 8, me quedan 2 minutos, juro. Tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones legales. Esto básicamente es cumplir con lo que nos exige hoy día la ley 20.500. Y hoy día es clave estar al día con nuestras obligaciones legales, porque son en muchos casos requisitos para generar confianza y para nuevas oportunidades. Si ustedes, por ejemplo, postulan a fondos del Estado, les van a pedir poder demostrar el cumplimiento de ciertas obligaciones. En el taller nosotros detallamos todo lo que les estoy contando, cuáles son las obligaciones, cómo cumplirlas, qué sé yo, y es clave avanzar y tender hacia el cumplimiento de estas obligaciones para poder acceder hoy día a ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, demostrar que uno entregó la memoria y el balance en el Ministerio de Justicia, tener algún documento que lo respalde, puede ser un requisito clave para obtener fondos o poder postular a fondos. ¿Sí? Y el 9 el estándar 9 tiene que ver con la promoción del voluntariado, que tiene que ver con construir una cultura de transparencia, implica estar abierto a otros que me conozcan. Los voluntarios son son las personas, los mejores embajadores que podemos tener, porque están ligados a nuestra organización por convicción y no por retribución. Entonces, ellos van a ser los que mejor puedan decir que nuestra organización es fiable o no, o que se hacen bien las cosas o no. Estar abierto al voluntariado es clave, que sea súper claro para qué los queremos. Y hoy día, en tiempos de crisis, eso es aún más fundamental. O sea, si yo no tengo claro en qué me puede ayudar un voluntario, puede llegarme un montón de gente con buenas intenciones que finalmente nos entorpezca el proceso en determinar si sirve, si no sirve. Pucha, oye, es que lo que tú ofreces no nos sirve. Hay que, si tengo súper clara mi oferta y tengo pública mi oferta y la tengo en mi página web, decir, mira, estamos buscando voluntarios para esta área, con estas condiciones, qué sé yo, para evitar que se acerquen personas que les vamos a hacer perder el tiempo y pueden desentusiasmarse cuando podrían estarlo invirtiendo en una organización en la que sí pueden ser buenos y en eso ser generosos. Y nosotros tener que desechar, entre comillas, una oferta porque no fuimos claros en la información. Entonces, entre más claro y más transparentes somos entre qué podemos abarcar hoy día, podemos tener una puerta de apoyo en esta crisis súper importante, pero para lo que nos sirve, no acumular por acumular personas, que finalmente nos va a significar mucho más tiempo gestionar esas personas que el aporte que pueda hacer. Entonces no ganan ni ellos ni nosotros, ni mucho menos nuestro público objetivo. Entonces, entre más claros seamos en nuestra oferta en general, entre más claros seamos en lo que tenemos para ofrecer a la sociedad, ya sean los voluntarios, pero también lo estoy pensando ahora en los beneficiarios, en los públicos objetivos, más eficiente vamos a ser en el trabajo que tenemos hoy día que hacer a distancia, para canalizar toda esa oferta, para canalizar toda esa ayuda que hoy día puede ser súper clave, pero si es que es ayuda que realmente tiene que ver con lo que nosotros hacemos y con los objetivos que tenemos por cumplir. Ya, no sé si me pasé mucho, ahí va. Gracias, Francisca. Sí, vamos a dejar unos minutitos ahora para preguntas que nos han llegado. Voy a sacar la presentación, ¿no? ¿Cómo, Francisca? Voy a sacar la presentación, pero. Ya. Entonces, bueno, acá hay una pregunta que es de Patricio, de Fundación Esperanza Nuestra. Dice, pregunta, ¿el apoyo es también con personas que ayudan o solo sugieren? Lo digo porque organizaciones pequeñas como nosotros no tenemos departamentos que se dediquen a un tema específico, sino que la misma persona hace muchas cosas. A ver, quiero ver si entiendo la pregunta. Nuestra metodología apunta que toda organización puede aprender. Creemos que las dificultades en una organización pequeña son distintas que las de las grandes, pero en todas puede haber dificultades. Si yo soy una organización pequeña, el resolver cosas es mucho más fácil. Somos poquitos, como tú dices, Patricio, hacemos todos las mismas, entre comillas,
todos tenemos que hacer muchas cosas, pero es mucho más fácil acceder a la información y poder tomar decisiones, poder sistematizar. Entonces, si tú participas de la capacitación, vais a llevarte un montón de información desde la cual podéis sistematizar y hacemos un plan de mejora en el cual tú decís, ya partimos por esto, y como son poquitos, se pueden poner de acuerdo muy fácil. En organizaciones más grandes, mucho más grandes, la capacidad de generar mejora es mucho más lenta porque pasa por demasiadas capas. Entonces, la persona que tiene que hacer, o sea, parte en el taller, después tiene que ir al área de no sé qué, una persona toma, implementa la mejora, va a su dirección, esa dirección va a la dirección del área más grande, va a la dirección ejecutiva, va al directorio, se devuelve, no sé qué, y eso pueden ser mucho más meses. Entonces, si bien hay más personas para hacer más cosas, es más difícil la cadena de decisión. Entonces, yo tengo la impresión que la clave para implementar una mejora es la voluntad de mejorar. Y sobre eso podemos ir construyendo juntos cómo es la mejor manera de hacerlo. No sé si respondí la pregunta. También esta pregunta es para el Consejo de la Transparencia, ahí no sé quién puede contestar. Dice, ¿cuándo entrará en vigencia la ley de transparencia para las ONG? ¿Y en qué etapa está hoy en el Congreso? Hola, aquí estoy. Hay una nueva ley de transparencia que mejora la actual ley, que como decía tiene unos 11 años, y esa ley ya pasó el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, está en el Senado. Ya se le hicieron varias indicaciones, probablemente no haya muchas indicaciones más a la ley, y hay una indicación más que nos gustaría a nosotros que estuviera, y es que en el artículo 13, que tiene que ver con la transparencia de la sociedad civil, sin fines de lucro, sociedad civil, dice que tendrán que disponer información de directorio, presupuesto, los estatutos y otras cosas más en la página de transparencia del Estado, aquellas instituciones que reciban transferencias públicas son 1.500 UTM al año, son 72 millones de pesos, y que sea parte de un tercio de su presupuesto. Nosotros queremos eliminar eso del tercio porque complejiza mucho las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de la ONG como ustedes, ¿no? También todo tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, como pueden ser juntas de vecinos, clubes deportivos, y otras más, que a veces reciben un aporte de transferencia al Estado importante, por ejemplo, para techar una cancha, o para hacer una cancha, o hacer una plaza, etcétera, pero que una vez. Entonces van a ser personas jurídicas que entren y salgan de la obligación de transparencia activa. Entonces, mientras menos complejo sea, más fácil. Ahora, respecto del plazo, es difícil saber porque ahora las cosas con la crisis sanitaria, las prioridades del Congreso han cambiado. Sí sé que está en tabla en la comisión y una vez que la ley una vez que la ley se publique en el diario oficial, tiene un plazo de vacancia de 1 año. Es decir, las obligaciones no van a empezar a operar antes de 1 año. Nosotros ya en el Consejo, para que ustedes sepan, yo ya he identificado todas las acciones que tenemos que realizar con la sociedad civil antes de la entrada en vigor de la ley, para que ustedes estuviesen listos ya para poder operar como sujetos obligados. Entonces va a requerir de nosotros, del Consejo, capacitaciones a la sociedad civil, enseñarles a usar el portal de transparencia del Estado, para que ustedes puedan aprender a subir la información y todo eso. Ahora, a diferencia del Estado, se va a publicar la información una vez al año. Eso. Pero mira, si así al ojo, entre que se publique la ley y entre en vigor con ese año de vacancia que tiene, pensemos menos de 1 año y medio, no creo. Perfecto. ¿Hay más preguntas o no sé, si para mí? O sí, mira, acá como cualquiera de los dos puede responder. Preguntan, ¿qué mínimos se sugieren informar sobre el trabajo en pandemia? Y lo ideal es hacerlo durante la crisis sanitaria o bien en un momento del tiempo a modo de balance. ¿Conviene informar de parte del Estado? No, yo creo que como organizaciones, se me ocurre a mí que. ¿Qué mínimos se sugieren informar sobre el trabajo en pandemia? Y lo ideal es hacerlo durante la crisis sanitaria o bien en un momento del tiempo a modo de balance, o sea, después.
A ver. Voy a decir la cosa breve nomás y después seguir a Francisca. Solamente que hay que tener mucho cuidado con esa pregunta con la información que corresponde a datos personales y sensibles. Por ejemplo, voy a inventar, si el Hogar de Cristo tuviese entre sus usuarios en la hospedería o en la residencia o donde fuera personas diagnosticadas con COVID, el Hogar de Cristo no puede hacer pública esa información. Las fichas clínicas, los nombres de los enfermos, si son personas inmunodeficientes, todo eso están protegidos por la Ley de Derechos del Paciente y por el artículo 19 de la Constitución y por la Ley de Protección de la Vida Privada, que es una ley antigua, pero que es muy mejorable, pero es información sensible y datos personales. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Eso quería decir. Sí, yo me sumo a lo de Miguel, pero desde la perspectiva de qué publicar, yo creo que es clave que la organización pueda, si es que ha hecho modificaciones de lo que hace, poder mostrar eso, como la adaptación de la actividad, y irlo mostrando en las páginas web, es decir, no sé, si yo hacía en mi organización tutorías para jóvenes de orientación vocacional, poder mostrar que lo estoy haciendo online, si es que lo estoy haciendo, o si es que lo tuve que dejar de hacer, o sea, ir transparentando como el efecto hacia el propósito. Yo creo que lo clave en esto, a ver, que hay una pregunta ahí que publicar en el contexto de crisis, entendiendo que hay ciertas cosas que ya están publicadas en un contexto normal, como les decía, como quiénes están detrás de nosotros, cuál es nuestra misión, qué es lo que hacemos, quién nos financia, entendiendo la protección de los datos personales, que nos financia desde una entidad jurídica. Y en tiempos de crisis, yo lo que promovería mostrar es cómo adapto mi acción hacia el cumplimiento de mi misión en tiempos de crisis. Eso yo creo que es lo clave. Que en el fondo, qué acciones hago distintas para adaptarme a una situación de crisis. Si es que, y entendiendo, como sumándome a lo que dice Miguel, que si hay personas involucradas, poner en genérico, estamos resguardando la salud de todos nuestros beneficiarios, no nombrar a las personas, sino que decir qué acciones estamos haciendo como organización en la que develemos que nos estamos haciendo cargo de la crisis y que estamos promoviendo cumplir nuestra misión a pesar de la crisis, y estamos haciendo lo necesario para alcanzar nuestro propósito en un contexto distinto, entendiendo que en muchos casos nuestros propósitos tienen que ver con, por ejemplo, si yo tengo una residencia de adultos mayores o de niños, estoy obligado a adaptarme. Entonces, si es que no lo muestro ahora y lo muestro después como balance, todo este tiempo que accede a mi organización va a creer o que no estoy haciendo nada o hay una duda, es decir, ¿qué estarán haciendo esto? ¿Cómo se habrán adaptado? Entre más rápido muestro cómo me estoy adaptando, más fácil es generar confianza. Porque están viendo que, entonces ellos que trabajan con niños en verdad están siguiendo súper altos protocolos de cuidado, de, no sé, mascarilla, alcohol gel, qué sé yo. O están haciendo turnos éticos, cómo lo hacen. O sea, entre más podamos visibilizar esa experiencia, más generamos confianza para quienes puedan acceder a nosotros, ya sea para ayudarnos en tiempo, en dinero. Perdón, sí, es que estoy leyendo, justo leí que no respondí la pregunta de Patricio, si hay apoyo en personas que nos puedan ayudar. Como les decía, hay cosas que nosotros los ayudamos, nuestro equipo, Adrián que está por ahí, y el equipo de análisis los va a ayudar de manera directa, y las cosas que no ayudamos nosotros, lo que hacemos es derivarlo a quienes puedan ayudar. Como decíamos, lo de, no sé, Fundación Pro Bono lo ayudará personas, abogadas, en temas de estatuto, no seremos nosotros. Entonces, sí, y hay varias fundaciones que trabajan con voluntarios, entonces si hay temas que no abordamos ni nosotros, ni fundaciones como tipo, hay estas otras fundaciones que podemos ayudarlos a postular a voluntarios que los ayuden a implementarlo. Creo que ahora sí respondí. Sí, gracias. Francisca, mire, acá Carolina López pregunta, si la corporación se somete al análisis de Fundación Lealtad y tiene una OTEC, ¿esta también se debe someter al análisis? ¿Cómo se hace en este caso? La OTEC es una fundación, a ver, las OTEC funcionan en dos tipos jurídicos. Unas son fundaciones que crean otras fundaciones para tener instancias de capacitación, y ahí se analizan las dos fundaciones como vinculadas. Pueden ver el caso
en nuestro análisis de Cerro Navia Joven, que tiene eso, que tiene 3 fundaciones y unas de capacitación. El de Trabajo para un Hermano, que estamos a punto de publicar, también tiene eso, pero todavía no lo publicamos. Y otra cosa es cuando esta OTEC se configura como una empresa asociada, y ahí se analiza como una entidad vinculada, que en el fondo se hacen los cruces necesarios cuando hay, ¿cómo se dice?, una entidad vinculada en la que, no sé, la fundación o corporación es dueña de esta OTEC, y ahí se ve en ciertos puntos del análisis la relación a esa empresa como privada de la que la corporación es dueña. Y Miguel, acá Patricio pregunta, consulta, ¿cómo se conforma el Consejo para la Transparencia? ¿Quién lo nombra? Sí, como decía, el Consejo es un órgano autónomo. Hay órganos autónomos en Chile que están instituidos por la Constitución, como el Banco Central, la Contraloría, y otros por la vía de la ley. Entonces la ley crea el Consejo, y el Consejo tiene 4 consejeros, que son nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado, y que el deber de gratitud lo tienen con la Corte Suprema, es decir, pueden ser removidos por la Corte Suprema. Y esos son 4 personas. Es un consejo, digámoslo así, binominal, es decir, 2 personas más cercanas a la centro-izquierda y otras más a la centro-derecha, eso genera un equilibrio. Y el consejo, esos 4 consejeros lo que hacen fundamentalmente es la suerte de un tribunal que recibe los casos de amparos cuando hay una denegación de acceso a la información pública y resuelve. Y después el consejo tiene esos 4 consejeros y luego tiene como la administración, que son unas 150 personas, donde habemos 5 directores de 5 direcciones. Y la más nueva de la nuestra, que es la Dirección de Promoción, Formación y Vinculación. Y aprovecho de responder el tiro de la pregunta que está arriba, sí, de Rosario, sobre, dice que el Consejo apoya a la sociedad civil, a las organizaciones de sociedad civil con articulación de necesidad, implementando asesoría y procesos de información. Sí. Nosotros tenemos, como decía, una dirección, y dentro de esa una unidad completa que está dedicada a la articulación, apoyo, formación de la sociedad civil con varios programas. Y entonces, estamos muy interesados de hecho, estos programas que debemos ejecutar, que son nuevos, varios de ellos, bueno, ahora con la crisis sanitaria estamos viendo cómo lo hacemos por el computador, pero es más difícil. Algunos suponen trabajo en el territorio. Sobre todo queremos acceder a comunidades más vulnerables, más alejadas, porque si tú ves los estudios muestran que las personas que acceden a la información pública y que ejercen el derecho y que presentan amparo suele ser un público más, digamos, elitizado. Son investigadores, académicos, periodistas, o sociedad civil que quiere hacer control social. Cuando yo trabajaba con migrantes, por ejemplo, hacíamos estas solicitudes para saber el número de ingresos de migrantes por Chile, en fin. Entonces, pero claro, si tú quieres saber, tú vives en una familia, una mujer que vive en un campamento en Lota, y entonces quieres saber por qué no accedió, no se le entregó el subsidio habitacional, esa mujer probablemente no sabe que puede hacer la solicitud de acceso a la información, para saber cómo se votó y por qué no ganó el subsidio. O si, por ejemplo, voy a inventar, pero las personas de una comunidad alejada ven que la ambulancia no funciona, no aparece. Bueno, pueden pedir por transparencia, por ejemplo, el contrato de los choferes de la ambulancia, pueden pedir toda la información para saber qué pasa con eso. Hace unos años atrás hubo una solicitud emblemática donde se solicitó por transparencia los contratos y las fichas de asistencia de los médicos de algunos hospitales. Y se dieron cuenta que los médicos no asistían todas las horas del contrato, iban menos porque gastaban tiempo en sus consultas. Entonces no estaban atendiendo a las personas que iban al hospital. Bueno, entonces por eso es muy importante para nosotros poder llegar sobre todo a comunidades y territorios que fácilmente no accederían a la ley de información pública, y para eso la relación con la ONG es muy importante, sobre todo las que acceden a esos territorios. Entonces, bueno, doy esa vuelta para decirte a Rosario que puede escribir al correo vinculación@cplt.cl. Y entonces ahí tú te comunicas con el equipo de vinculación y te va a responder rápidamente cómo podemos articularnos con ustedes y trabajar juntos. Muchas gracias.
Ahí consultan acá varios sobre si vamos a poder compartir las presentaciones, así que yo les digo que sí, que nosotros tenemos los... ¿Perdón, Francisca? Sí, nosotros lo que enviamos un resumen más que la presentación propiamente tal. Es un documento que da cuenta de esto, pero eso yo se los vamos a enviar, Adrián se los va a enviar, que es un documento resumen que además incluye el documento con los 9 estándares y los 29 indicadores como en detalle. Entonces es mucho mejor que la presentación para poder compartirla y tenerla como información de resumen. Y perdona, que hay una pregunta que ahora alcancé a revisar que se me había pasado, que es de que si esta metodología sirve para cualquier tipo de organización, y la metodología sirve ni siquiera para todas las organizaciones de la sociedad civil, sino solo para fundaciones y corporaciones. No está adaptada a organizaciones funcionales ni de base, como juntas de vecinos, centros deportivos, qué sé yo, sino para fundaciones y corporaciones que tengan un bien público, y desde ese lugar no sirve para otro tipo de organizaciones, no está adaptado a empresas, qué sé yo, pero igual cuando ustedes vean, cuando les enviemos, como que al leer los indicadores, hay cosas que toda organización puede implementar, aunque no puedan ser parte de nuestro análisis porque está súper focalizado a una herramienta de la que nosotros tenemos expertise y que seguimos estos indicadores como internacionales, pero uno al leerlo, yo pienso que para cualquier organización, para una pyme o para una empresa, también dice, oye, no sé, nosotros nos pasa, a veces a ustedes les puede pasar también, que se metan a una empresa y, por ejemplo, no hay personas detrás. Y uno dice, chuta, en esta organización como que las cosas se hacen solas. Y es lo mismo que pasa con una organización, uno podría decir, sí, mira, para una empresa también sería bueno poner quién está detrás, quién es el equipo principal, cuáles son las áreas principales. Entonces, desde nuestra perspectiva hay un montón de cosas que podrían ser extrapolables a otra organización, pero la metodología está pensada en fundaciones y corporaciones. Eso es para B. Richards, que no sé quién era la persona que lo... Sí, Bárbara Richards. Bárbara. Bueno, muchas gracias por participar de este primer taller. Como ya se les mencionaba al inicio, están invitados a las siguientes actividades y acciones que vamos a tener durante el año. Nosotros ya tenemos sus contactos, hay otros que nos están llegando acá en el chat también para incluirlos, así que no se preocupen que los vamos a incorporar para compartirles entonces la presentación. Y muchas gracias a Francisca, a Miguel, a Adriana, a Javiera, a todos los que, a Jocelyn, a todos los que han sido parte de este primer encuentro. Así que muchas gracias y en honor al tiempo, para que hagan otras actividades más en el día, nos despedimos. Así que muchas gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien, un gusto, cuídense. Chao, chao.